35 años de democracia, 36, ¿no? Parece imposible. Ustedes saben que yo creo que además tiene dos virtudes eso, que nuestra memoria colectiva de los argentinos nos debe llenar de orgullo. Primero, que nosotros recuperamos la democracia sin tener que hacer ningún acuerdo, cosa que es muy difícil, porque fue una democracia por ruptura. Los chilenos tuvieron que bancárselo a Pinochet de senador durante muchos años. ¿Se lo imaginan si la Argentina hubiese tenido que pagar el precio de la democracia teniéndolo a Videla de senador? Por eso a veces el tiempo ayuda a ver las cosas más en perspectiva. El mundo lo vio más rápido lo que hizo la Argentina. El mundo lo reconoció más rápido, le parecía que era imposible eso, porque no se registran casi antecedentes después de tanta muerte, de terrorismo de Estado, de que se acorrale los que lo cometieron, que no tenga ningún pacto de impunidad, que juzgue a los responsables, que se elija un gobierno y que además se le sumen todas las dificultades económicas, porque hay que acordarse lo que era el peso de la deuda que le daba el gobierno, y producir un cambio cultural, y que además el que lo hiciera no fuera peronista. Pero no porque esté mal, sino porque es casi inevitable asociar la historia de los últimos 50 años, bueno, de los últimos 30 y pico, han gobernado casi 26, 28. Entonces, eso también fue posible. A esto quiero ir cuando hablo de democracia. Porque no hubiésemos podido hacer nosotros sobre eso, ni Alfonsín, nada. Hubo una mirada del peronismo, de una parte del peronismo, que fue capaz de subirse a un balcón sin especular y decir la democracia vino para quedarse, mientras otros visitaban los que golpeaban. Pero ahí nos quedamos con eso, fuimos recuperando instituciones, todo. Pero nos quedó una cuenta pendiente, que es lograr que la política encuentre un acuerdo sobre el diseño de país, de sociedad que quiere, de desarrollo, de producción, de elegir qué es lo que vamos a hacer los argentinos, de qué manera vamos a vivir, de qué vamos a vivir los argentinos. Y si es posible hacer aquella frase, ¿se acuerdan ustedes que lo castigaban mucho a Alfonsín porque decía que con la democracia se come, se cura, se educa? Y en realidad lo que quería decir que si en la democracia no se come, no se cura y no se educa, un día va a caer la democracia. Pero no como un golpe de Estado tradicional. Ahora hay muchas otras formas, ¿no? Aparecen outsiders de la política. Bueno, tenemos ejemplos de sobra, los podemos nombrar o no. Como en 24 horas y apareció Bolsonaro y se convirtió en presidente, ¿no? Apareció Trump en Estados Unidos de la misma manera. Entonces, en la elección se juega la democracia que nosotros tenemos, que en mi criterio avanzó mucho pero ha ido perdiendo calidad, fundamentalmente en los últimos 12 años. ¿Y a qué democracia queremos ir? Y ahí los argentinos tenemos que abrir la cabeza, y la política también, porque no alcanza con que nos miremos nosotros mismos. Hay que mirar el mundo globalmente. ¿Qué está pasando en el mundo? Porque lo que pasa en el mundo nos va a pasar a nosotros, querramos o no querramos. Porque estamos bajo los efectos globales, ¿no? Y lo que pasa en Estados Unidos o Europa, y que llama la atención, es que lo primero que sufrieron las democracias fue el golpe que tuvo de pérdida de confianza y de credibilidad las instituciones que expresan a la política, a la democracia. Es decir, una crisis de representación de los partidos políticos. Antes la gente iba a ver a los partidos y a reclamar de todo a los partidos. Hace muchos años que la sociedad va por sus carriles, de acuerdo a su demanda. Si no tiene una respuesta de la oferta que quiere, va a otro lado. Es más, un partido político puede terminar compitiendo con un centro vecinal, porque si el vecino, la respuesta se la da al centro vecinal, ¿para qué va a ir a ver un partido? Entonces, estamos viviendo un fenómeno, dijo Cardoso el otro día, el expresidente
de Brasil dice, yo no sé dónde va a terminar el mundo, era un lío bárbaro, está todo patas para arriba. La China, que eran muchos hace muchos años, ahora es una China inevitable, existe. Y en el comercio tiene más de 1.000 millones. Y las democracias le cuesta resolver los problemas por la complejidad que tienen. Entonces, los regímenes que no son democráticos disciplinan más. Y uno dice, ¿cómo tiene? Limitada ahora, en esta última década. Y la que tenemos todavía en Nicaragua, en Venezuela, se explican las reelecciones indefinidas y me sigo quedando y no tengo ningún tipo de problema. Siempre hay una justificación que ha ido deformando la idea de la alternancia, la idea de la democracia, y en consecuencia después se pierden los controles y se pierde la transparencia y se termina robándonos las ilusiones, sino robándose el país, ¿no? En Estados Unidos y en Europa y en casi todos los países hay tres factores muy fuertes que están incidiendo sobre eso. Primero, los efectos globales de la economía, el desarrollo mundial de la economía, donde más ha golpeado es en los sectores medios de la sociedad. En el sector medio, que es el que tiene la idea del progreso, del sentido, del cambio, del ascenso social. Y ahí los sectores medios acá, en Europa, en todos lados han golpeado y se encuentran indignados y acorralados. El segundo paso que han hecho es rápidamente cerrarse culturalmente. Y eso ha sido peligroso, porque se ha reemplazado la idea de lo multicultural, de respetar los orígenes distintos, por encerrarse para defenderse, ¿no? Hay un retroceso cultural. Y el tercero es que en el fenómeno global aparecieron las redes. El gobierno de Estados Unidos, bueno, hubo una elección en Brasil, las redes sociales están llenos de comunicaciones de todo el mundo, pero también es donde los medios que informan se llenan de basura en las redes, porque ahí se vuelca en el anonimato lo que se quiere y se expresa una sociedad que mezcla indignación con mentira, es decir, que le compite a los canales institucionales a donde se deben producir los reclamos. Por eso hay un hackeo fuerte de la democracia, y si los sectores medios están muy golpeados, no se pueden expresar, no se pueden organizar, sienten un nivel de retroceso, ahí hay un espacio al populismo muy fuerte, que es el que nosotros hemos visto, que no es un problema ideológico, es un modo de un vínculo de la sociedad para construir un tipo de poder que concentra con discriminación y que por lo general lo hace en nombre de una solución muy rápida, eficaz y por supuesto sobre la base de tener dinero. El populismo sin plata no funciona, dura poco tiempo, entra en crisis y eso nos ha ocurrido. Ahora, eso se debate, sí. ¿Por qué? Porque la política en la Argentina, además de la crisis de representación después del 2001, no pudo lograr entre los actores políticos un diagnóstico, aunque sea parecido, de cuáles son los problemas estructurales que tiene la Argentina. ¿Cuáles son los que hay que resolver? Nosotros tenemos los nuestros y si no los resolvemos vamos a cambiar de presidente y vamos a seguir igual. Es más, vamos a seguir peor. Problemas que tienen que ver, el primero es la pobreza. Se hace muy difícil que la democracia sea apreciada por la gente con niveles de pobreza del 35%. Porque además no son de un gobierno, va en un tendiente crecimiento, donde incorpora capas sociales, donde si no hay un nivel de respuesta que lo saque, que lo eleve, la posibilidad de progreso social, es muy complejo para que la gente crea que la democracia es algo más que la economía, y que cuando voy a votar defiendo otras cosas y no solamente el momento transitorio de una crisis de la economía, de las cuales son recurrentes y hemos tenido muchas nosotros. No nos pudimos poner nunca de acuerdo en un programa antiinflacionario. La Argentina es un país que, yo siempre digo, para simplificarlo, que la inflación le ha hecho goles a todos, a los radicales, a los peronistas, a este gobierno que pensó que se iba a resolver fácil de un día para el otro porque no venía del mundo de la política y la complicidad del Estado. Y sin embargo sigue dando vuelta
Somos uno de los 3 países con más inflación en el mundo y eso va sobre precio, y va sobre el consumo, y va sobre el bolsillo y sobre el salario de la gente. Entonces, eso también golpea la democracia. Gane Macri, gane Juan Pérez. Si nosotros en algún momento la política no encuentra un punto de acuerdo en el diagnóstico de qué Estado necesitamos para la crisis que tenemos, nos va a seguir yendo muy mal, porque estamos haciendo que el Estado esté viviendo por encima de las expectativas de lo que tiene. Y con eso, la pobreza no solo no se resuelve, tiende a estratificarse, a quedarse. Es decir, podrá variar 2 puntos más para arriba, 2 puntos más para abajo. Pero no nos podemos resignar a que el 30% quede definitivamente ahí. Ahí. Porque ese 30% va a generar otra generación de pobres que es la que lo va a reemplazar y no va a subir en un mundo global. El otro problema que tenemos nosotros, la agenda de la democracia, es la educación. Por no decir que es el primero. Y lo digo a esto no adentro del país solo como con nuestros padres o nuestros abuelos o el guardapolvo blanco, sino que hoy la educación supera la frontera de un país, porque tiene efectos globales en el mundo con lo que pasa con la educación. En los países donde hay educación, donde hay desarrollo del conocimiento, donde avanza la ciencia, donde avanza la investigación, obviamente que va a una velocidad de incorporación del ciudadano para darle una herramienta para pelear por la batalla más dura que hay en el mundo y por generaciones vendrá, que es el trabajo, conseguir trabajo. Pero ya no trabajo como el de nuestros abuelos que te nombran un día y nunca más te echan. Trabajo sin saber cuándo te vas. Y ese desafío sin educación es imposible. Entonces, ¿dónde transitamos? Fíjense ustedes, aún, digo, me hago cargo, porque aún con nuestro gobierno, con todos los esfuerzos, lo que hicimos, que es el mérito. Mérito no, es una responsabilidad con la que cumplió el gobierno. Poner en evidencia los problemas, aunque no los haya resuelto en todo. Puso en evidencia los niveles de pobreza, es decir, vimos que teníamos más pobres que en Alemania, no era como decía Kisi, que eran menos pobres que en Alemania. Y pudimos ver también con las pruebas a aprender que no íbamos para abajo, no íbamos para arriba, sino que retrocedíamos y que la calidad educativa ha desaparecido y el orgullo de la educación pública se ha caído. Y no es que la educación privada sea mejor, compite una con otro, pero en realidad hoy el ritmo de la calidad de la educación la marca el dirigente gremial y no la puede manejar el Estado. Entonces, si no hay un acuerdo en la política para equilibrar ese nivel de tensión entre la demanda del dirigente gremial, que cree que la escuela y el chico es el rehén necesario para que te puedan aumentar el sueldo y no es capaz de distinguir, de hacer el reclamo legítimo, pero no hacer caer la calidad educativa, no hay país que vaya para adelante. Vamos a retroceder. Vamos a seguir quedando atrás, viviendo del recuerdo, viviendo de la nostalgia. Necesitamos nosotros, en esta elección, definir también qué hacemos con las instituciones. Es cierto que la economía le hace la campaña electoral al adversario. Ahora, en los sectores medios de la sociedad, ¿debe pesar o no también qué tipo de país queremos? Da lo mismo con narcotráfico que sin narcotráfico. Da lo mismo con mayor seguridad o menor seguridad. Da lo mismo con una política que sea una política social, que no es lo mismo que política asistencial, que no es lo mismo desligarse del Estado con un plan de un problema no resuelto, que es capacitarte para que puedas encontrar trabajo. No da lo mismo. Da lo mismo. Si nosotros vamos a votar y vamos a tener mejor democracia, que se robe el país, total no importa quién lo roba, si me va a dar algo de eso. De eso se trata. Es decir, que nosotros estamos en una batalla simultánea de los efectos que tiene la democracia en todos los países del mundo. En Europa pasa lo mismo. Aparecen dirigentes políticos. Miren, se ha cerrado la primera vez, cuando uno era chico estudiaba la democracia, el primer parlamento, el ejemplo, el parlamento británico, los ingleses. Acaban de cerrar el parlamento. Lo cerraron por 2 semanas, lo clausuraron. Y
Y en la Europa Central pasa lo mismo porque hay una lucha por lo identitario. Al no poder resolverse los problemas del trabajo, del desarrollo, del crecimiento, de las expectativas, entonces comienza a decir uno que no venga el de afuera, porque me quita el trabajo mío, y se comienza a producir una batalla que es de identidad. Antes era ideológica, era ver quién era comunista, quién no era, y termina apareciendo en el medio de eso un fantasma que se convierte en el que soluciona los problemas de todos, y no hay posibilidad de solucionarlos todos. Entonces hay un punto de inflexión en la Argentina, más la crisis que tienen los partidos políticos. Esto lo podemos discutir acá, conversar entre nosotros. Seguramente con un micrófono en la calle es difícil que junte un voto. Pero la responsabilidad que tiene la dirigencia, o que tiene alguna responsabilidad social, es tener claridad dónde está el origen de los problemas, por dónde se sale, cómo hacemos para que la democracia esta sea distinta hacia adelante, para que resuelva los problemas de las asignaturas pendientes. Y en esta elección se juega mucho. Yo digo que si uno pierde una elección con el futuro, bueno, vaya y pase, hiciste una contribución a que alguien te superó, pero perderla con el pasado inmediato es jodido. A la Argentina da lo mismo, y eso porque se estratificó la pobreza. La pobreza se ha convertido en una manera de esclavitud, de entrega de conciencia a la gente a cambio de que te den algo, a la falta de un proyecto de desarrollo y de crecimiento económico que haga que el país genere los recursos mínimos para vivir y se presente ante el mundo definiendo qué es lo que va a producir, qué vamos a vender en el mundo, porque nos gastamos 30.000 millones de dólares más de lo que nosotros producimos, y cuando nos queda poco miramos al campo a ver si alguna cosecha nos salva de algo. Esa no es la Argentina que viene. El gobierno ha cometido errores y ha tenido aciertos, esa es la verdad, y somos una coalición y somos de orígenes distintos, y a veces no hubo una visión política, pero yo todas esas cosas las dejo para después del 27. No le doy chance al adversario de discutirla ahora, que la descubran ellos y que se ocupen de defenderla de ellos. Nosotros sí sabemos que hay cosas que hay que cambiar y que hay cosas que tienen distintas velocidades, porque el esfuerzo de la sociedad después tiene un límite, tiene el límite de la imposibilidad de poder seguir hacia adelante, y eso tenemos que darle una respuesta a nosotros. Pero de cualquier manera, ¿qué tenemos por delante? Se sabe qué piensa Cambiemos del mundo. ¿Te puede gustar o no? Se sabe qué piensa Macri del mundo. Nos puede gustar o no. Nosotros sabemos que el mundo para nosotros no es Venezuela. Nosotros sabemos que el mundo para nosotros no era Venezuela, Irán y aventuras de locura. Sabemos el tamaño del país que tiene. Lo que necesitamos saber, ¿qué saben ellos hacia el futuro de lo que dejaron que era distinto? ¿Contra qué se vota para no volver atrás? Cuando la gente dice en la calle, no volvamos atrás, ¿qué es no volver atrás? No volver atrás es vivir de la magia, es vivir de un esfuerzo en nombre de todos, pero que en realidad lo hacen pocos. Es vivir de confundir el Estado público con lo privado. Un país a donde se roba todo, y quien fue autor de los robos y de la descomposición del Estado, y solamente con dejar el volante de la izquierda y agarrar el de la derecha puede ganar una elección, está demostrando de que la sociedad y nosotros, la política, hemos involucionado, no hemos evolucionado. Porque crisis económica hemos tenido muchas, pero lo que necesitamos es tener un tipo de país donde haya división de poderes, donde se restablezcan las instituciones, donde haya justicia independiente, a donde los jueces no lleven el calendario electoral mejor que la política, y de acuerdo a cómo sopla el viento es cómo van a actuar y cómo van a manejar. Una Argentina que tiene que definir qué va a producir y hacia dónde van a discutir los jóvenes la posibilidad de trabajar dentro de 10 años, 15 años, no más, antes a lo mejor, porque van a pelear contra el conocimiento, contra un robot, contra eso van a pelear. Si nosotros no nos preparamos para eso, no hay Argentina posible. Así que, si queremos mejorar la democracia,
aún con los errores que tiene el gobierno, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo porque no hay claridad por los que ganaron en las PASO, ni echaron a luz más clara después de haber ganado las PASO sobre qué democracia es la que prometen hacia el futuro. Es más, se quedan callados cuando alguno promete volver a los 70, se quedan callados cuando alguno dice que hay que hacer una CONADEP que vaya a juzgar al periodismo, se quedan callados cuando alguien dice que hay que sacar a patada a un gobierno, se quedan callados cuando creen que la democracia no es la base de una opinión plural, sino que es la identidad del pensamiento único. Entonces necesitamos nosotros hacer un esfuerzo colectivo, con los errores y con los aciertos. Cambiemos el resultado de haber evitado en el 2015 de que siguieran hacia adelante robándose la Argentina, menospreciando todo. Y eso fue un esfuerzo de los diferentes. Si nosotros logramos el 27 llegar al balotaje, obviamente que tendremos que repensar, corregir los errores y vincularnos a la gente. Y estoy contento en estos días, aunque la pelea es muy dura, porque nosotros cambiamos la campaña, la dimos vuelta pata para arriba. Hasta las PASO creíamos que la política era un WhatsApp bien enviado con un dibujo, con un video que lo muestra Alberto Fernández diciendo que era patética Cristina y ahora manejan el auto juntos. Y eso no es una campaña. No es una campaña. Una campaña en un país en crisis es vincularse con la gente, cercanía con la gente. Escuchen atentamente. Hablar, explicar, dejar que te toquen, arrimarte. Eso es. Y hasta las PASO yo creo que no tuvimos campaña. Lo que tuvimos fue comunicación. Y además la consecuencia de eso fue que como creíamos que empatábamos, entonces la democracia estaba tranquila porque en el empate después venía el triunfo, hasta que nos pegamos una piña más grande que el tamaño del camión y nos queda poco tiempo para darnos cuenta que lo que está en juego no es si Macri va a ser presidente de nuevo. Lo que está en juego es que no se roben el país, que vuelvan las instituciones y que podamos acercar el futuro. Muchísimas gracias. Gracias, Mario Negri, gracias. Gracias, Mario Negri. En Santa Fe habla de la democracia y la participación. Gracias, gracias, gracias por esta marcha. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. 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 Vamos a saludarlo acá, señor.